Vamos a hablar con dos economistas. Están Ricardo Delgado, de la consultora analítica, y Fausto Espotorno, de Ferreres y Asociados. Gracias a los dos por atendernos, como siempre. Un gusto. Buen día, Maxi. Bueno, quiero empezar con vos, Fausto. Hablamos el otro día con Orlando Ferreres y él no tiene dudas respecto a que va a haber una recuperación el año que viene importante. Él hablaba incluso de algún número mayor, 6-7% de crecimiento el año que viene. Pero hay dudas respecto a cuál va a ser el nivel de inflación y dónde puede quedar el dólar el año que viene. Bueno, sí, obviamente de acuerdo con Orlando. Nosotros estamos esperando un crecimiento, un rebote de la actividad económica un poco más fuerte que el REM, incluso que el gobierno, pero creemos que eso va a venir acompañado de más inflación. Lo que entendemos es que esta es una crisis que se generó, más allá de la crisis que ya venía arrastrando Argentina en 2018-2019, la cuarentena y la pandemia te genera una crisis de oferta inicialmente. Esa crisis de oferta provoca que no es como una crisis de demanda donde inicialmente la gente no se le cae la demanda y no tiene que comprar, no tiene plata para comprar bienes. Inicialmente lo que pasa es que vos tenés la plata para consumir, o el dinero para consumir, y no los podés comprar. Encima el gobierno inyecta dinero para sostener la economía y lo que te empieza a pasar es que empieza a haber una acumulación de liquidez en la economía, y lo vimos. Ya no, de hecho ya pasó la acumulación de liquidez, y en la medida que se empieza a reactivar la economía, esa liquidez vuelve al mercado a consumir bienes de nuevo. Porque ese ahorro que se generó durante la pandemia, fíjate que los depósitos habían crecido al 75%, no es un ahorro deseado, no es que la gente ahorró porque quería ahorrar, sino que dejó de consumir porque estaba obligada a dejar de consumir. Ahora, en la medida que hay recuperación, ese dinero vuelve a circular, vuelve a meterse en la economía, y a medida que empieza a recuperarse la actividad económica, lo estamos viendo ya en los números de este año, con cada mejora en la actividad económica empieza a subir un puntito más la inflación, un poco más la inflación. Entonces, en este contexto, en la medida en que vos veas una recuperación de la actividad económica, vas a verlo acompañado de un aumento de la inflación. Y creemos que eso se va a ver durante todo el año que viene. Entonces, estamos esperando un poquito más de crecimiento y un poquito más de inflación también que el REM, ¿no? También un poco más de tipo de cambio, porque lo que vemos es que en estas condiciones, digamos, donde las reservas están muy bajas, las reservas netas están muy bajas, más bajas aún, y con una brecha cambiaria muy grande, el riesgo de un salto cambiario es muy alto. Entonces, pero a ver, Fausto, me interesa entonces el punto. El escenario base que ustedes están analizando en la consultora es un poco más de inflación que este 50% que está marcando el promedio del REM, del Reglamento de Expectativas de Mercado del Banco Central, y un poco más de dólar oficial a fines del año que viene, de este 126, 127 pesos que está marcando. Pero también un poco más de crecimiento de lo que marca el promedio de las consultoras privadas. Ahora, ese escenario base supone que no hay una nueva crisis cambiaria, es decir, que no hay una devaluación en el medio que te genere, porque con una nueva crisis cambiaria es difícil sostener una tasa de crecimiento como la que estamos hablando. No crisis, pero sí eventos cambiarios, sí sustitos que no es lo mismo, estamos hablando pero sí eventos cambiarios que tengas, como pasó en octubre, viste que el dólar sube 2-3 semanas, locura, después se calma y se vuelve a frenar. Sí eventos cambiarios, no creo que crisis, porque dentro de este escenario base hay un acuerdo con el FMI en el medio que te permite darle cierta estabilidad al escenario, ¿no? En principio. Ese es un punto básico de cualquier escenario base de los que estamos hablando. Perdón, Fausto, yo llamo crisis cambiaria al Banco Central terminando de convalidar un salto abrupto del tipo de cambio oficial. Es decir, que un día se te dispara 20% el tipo de cambio oficial y a las 3-4 semanas tenés un envión inflacionario, como lo hemos visto en los últimos 2 años en distintos momentos, de inflaciones de 6-7% mensuales. ¿Ustedes no están previendo eso? No, eso no. Sí eventos cambiarios que el Banco Central una semana o dos tenga que subir el tipo de cambio 1 o 2 pesos y calmar ahí, tomar alguna medida para cambiar las aguas, o que el contado con liqui suba mucho durante 2 o 3 semanas. Eso estamos pensando. Sí, sustos cambiarios porque los márgenes de maniobra son muy chiquitos. Estamos muy finitos del lado cambiario, ¿no? Entonces, no prever que puedas tener eventos cambiarios no, me parece medio optimista. Pero crisis cambiaria, si lográs un acuerdo con el FMI
en un contexto en donde la soja está subiendo de precio, donde las exportaciones empiezan a mejorar, me parece pesimista, siempre y cuando se den esos escenarios. Ahora, si vos me decís, mira, el coronavirus vuelve a estallar porque las vacunas no sirvieron, no se están entregando, no hay acuerdo con el FMI, bueno, eso es otra historia, es otro escenario que no es el básico. A ver, lo sumo a Ricardo Delgado y quiero mostrar el gráfico de la inflación proyectada, de la inflación que ha transcurrido hasta ahora y la proyectada, porque es un poco el punto de discordia entre los economistas. Fíjense, este es el nivel inflacionario de la economía argentina. Llegó a 25% en el 2017 y después se empezó a acelerar fuertemente con la crisis cambiaria a partir de abril del 2018. Llegó a tener un pico la inflación anual del 58%, esto fue a mediados del 2019, a mediados del año pasado, y terminó el año pasado con 53% de inflación anual. El impacto de la pandemia y la mega recesión, la depresión, desaceleró la inflación. Tuvimos meses en la cuarentena que hubo 1,5% de inflación mensual, pero como decía Fausto, evidentemente apenas empieza a recuperar un poco la economía, empieza a abrirse, la inflación empieza a recuperar. De 1,5% de inflación mensual pasamos en octubre a 3,8% de inflación mensual, ¿no? En noviembre vamos a ver dónde queda, si quedan 3,5%. Diciembre puede ser de nuevo 4% de inflación mensual. Lo que difiere acá es la proyección. Esta es la proyección del gobierno que dice va a seguir recuperándose la economía y la inflación va a seguir desacelerándose. Muy difícil de imaginar, aún controlando el dólar, porque tenés que descongelar ya en los próximos meses, en los primeros meses del 2021, tarifas públicas. Ahora va a contar Slotnick los aumentos que vienen en enero, en febrero y en marzo de todo el tema de celulares, televisión por cable, internet. Bueno, empiezan a descongelarse varios de los precios máximos que se han fijado hasta ahora. Pero bueno, esta es la proyección del promedio de las consultoras privadas, ¿no? Una inflación que termina el año que viene en 50%. Ricardo Delgado, ¿cómo estás imaginando vos el escenario base para el año que viene? ¿Qué es lo que uno debiera esperar al inicio del 2021 y bueno, después en el año electoral? Bueno, Maxi, claramente va a haber un rebote de la actividad, que es básicamente un rebote estadístico, lo que los economistas llamamos arrastre estadístico. A nosotros nos da menos, incluso que ese 5,5% del gobierno, pero a los fines prácticos, en términos de sensación térmica, de pulso económico, se va a sentir muy poco. Te diría básicamente porque la caída de la masa salarial este año, es decir, la caída del empleo y la caída del salario real, difícilmente puedan recuperarse mucho el año próximo. Con lo cual, en términos del bolsillo de las familias, la sensación térmica va a ser no te diría la que fue en los peores momentos de la pandemia, pero va a ser una situación difícil de mejorar en términos de bienestar económico de los argentinos. Dicho esto, vamos a tener seguramente un contexto cambiario que a mi juicio es el que hoy domina absolutamente todas las decisiones hacia adelante. Con una brecha del 80% la economía argentina no puede funcionar, y más allá de estadística que muestre que la economía crece desde el punto de vista operativo, es muy difícil liquidar dólares, es muy difícil frenar decisiones anticipadas de adelantar importaciones, en fin, o de cancelar deudas con el exterior. Ese frente con 80% de brecha se hace realmente intolerable, ya lo hemos vivido, por supuesto, cuando la brecha superó el 100%, pero evidentemente estos 2 últimos meses, aún con un mayor control del Ministerio de Economía sobre la política monetaria y cambiaria, esto sigue siendo, a nuestro juicio, insuficiente y pone, digamos, luces de alerta hacia adelante. Yo no llamaría eventualmente crisis, pero probablemente sí tengamos, digamos, ruidos en el sector externo y en el sector cambiario durante, sobre todo, los primeros meses del año próximo. ¿Ven, y les hago una última pregunta, posibilidad de un cierre rápido con el Fondo Monetario, y si ese cierre que el fondo ya ha manifestado que quiere un ajuste fiscal, un déficit fiscal menor al que está en el presupuesto, puede generar
ruidos en términos de la coalición de gobierno y de la calle, ¿no? De movimientos sociales o distintos sectores reclamando por salarios o por más asistencia social. Fausto. Sí, mira, yo creo que el gobierno va a querer cerrar con el FMI lo antes posible. Básicamente por el tema reservas que decíamos antes. Las reservas netas de los encajes y del swap con China, que son las dos cosas que uno sacaría rápidamente, ya están por debajo de los 10.000 millones de dólares. Es muy poquito lo que le queda de reservas al Banco Central. Puede usar el resto, tiene bastante para usar, pero necesita reservas urgentes. Y por otra parte, me parece que el FMI también quiere mostrarse o dar señales de que va a apoyar a los países que tengan problemas post pandemia. Entonces me parece que hay un interés entre los dos como para llegar a un acuerdo. Ahora bien, es un acuerdo a largo plazo, en Extended Fund Facilities, que es un acuerdo que implica reformas estructurales, que hay que negociar muchas cosas. Y creo que más allá del interés de las dos partes por llegar a un acuerdo rápido, es un tipo de acuerdo que cuesta sacarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más que nada demora un acuerdo, pero te digo, es fundamental. Y con respecto a las protestas sociales, es cierto, el gobierno ya empezó a frenar algunos ATPs y IFES, que es lo que ha mantenido cierta calma social durante la cuarentena, pero no tiene plata para hacerlo, para seguirlo por mucho tiempo. Y por otro lado, te vas a encontrar con un 2021 donde el salario real probablemente siga cayendo, pero con más empleo en el sector de la construcción, en algunos rubros que perdieron mucho empleo durante la cuarentena porque no podían funcionar. Y esa combinación de factores es difícil saber dónde termina, digamos, porque no es que es todo negativo o todo positivo, es un mix medio malo, por así decirlo, que es lo que decía Ricardo. La sensación no va a ser de, che, estamos creciendo fuerte. La sensación va a ser, bueno, estoy mejor que el año pasado, pero sigo estando peor de lo que estaba antes. Ricardo. A mí me parece que el acuerdo con el fondo no resuelve, si bien por supuesto le da a un gobierno que ha resistido notoriamente en cuantificar sus objetivos macroeconómicos, y uno puede entenderlo en los momentos más complejos de la pandemia. Es muy difícil en tiempos tan inciertos establecer parámetros demasiado precisos de las variables macro, pero el acuerdo con el fondo sí le puede dar un paraguas de ordenamiento macro para los próximos años. Ahora, la verdad que lo que no resuelve el problema con el fondo es la falta de flujo de dólares en las reservas, y ese es el punto central que a mi juicio hay que resolver el año próximo en particular y los años por venir. Sí, el fondo le va a dar a la Argentina no solamente este paraguas de, si se quiere, racionalidad macroeconómica en un punto, sino también la posibilidad de postergar vencimientos absolutamente impagables que tenía Argentina básicamente a partir del año 2022. Pero no resuelve, insisto, la manera en que la Argentina va a hacerse de los dólares necesarios para poder operar de manera normal. Y vuelvo al punto inicial. Con una brecha del 80% va a haber muy pocos incentivos de parte de los exportadores y de parte de todos los que tengan dólares a poder liquidarlos en el mercado único y libre de cambios y de esa manera fortalecer las reservas del Banco Central. Fausto Espotorno, Ricardo Delgado. Gracias. Sí. Déjame agregar una cosita que sí quiero aclarar que dice Ricardo y tiene razón. Yo digo que el FMI te puede traer unos dólares, te da inicialmente te va a dar ciertos dólares como para operar, pero es cierto lo que dice Ricardo, no te soluciona el problema real a mediano y largo plazo de los flujos de dólares. Gracias a los dos, es muy interesante escucharlo siempre. Ahí está Delgado, Espotorno.